Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Nuevamente doy gracias al Señor porque es su voluntad por la cual estamos nuevamente transmitiendo a ustedes la palabra del Señor. Este día estaré hablando sobre la adoración del cristiano. Durante todo el tiempo de la iglesia han habido algunas cosas que se hacen en la iglesia y quisiera hablar qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema. Espero que podamos ayudarnos entendiendo lo que la palabra del Señor nos dice con ello. Estaré basada la porción que estaré leyendo en 1 Corintios, capítulo 11, del versículo 1 al 16. El tema será la adoración del cristiano. Pero antes vamos a alabar al Señor y a nuestras hermanas Rina, Iris y nuestra hermana Marta nos traen la alabanza al Cordero de Dios. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. En este país se celebra el Día del Padre el tercer domingo, de manera que felicidades para todos. 1 Corintios 1 al 16 dice la adoración del cristiano. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta,
afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Porque todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Oremos. Señor, ayúdanos a entender qué quiso Pablo enseñar a la iglesia de Corinto con esta carta. Ayúdanos, Señor, para que nosotros también podamos ser edificados, ya que ha sido, Padre Santo, esta carta de bendición, sabiéndola comprender en todas las edades. Ayúdanos esta tarde, Señor, a ser bendecidos por tu palabra. Bendice a cada uno de mis amigos, mis hermanos que nos están escuchando a través de este medio. Que todos podamos comprender tu palabra, Señor, y beneficiarnos de ella. Amén. Cuando Pablo escribió este capítulo en la iglesia de Corinto, habían dos problemas que tenía que ver con respecto a la adoración del cristiano. El primer problema lidió con las costumbres de los creyentes y de la adoración de la iglesia, relacionado el orden que se había enseñado a los hombres y a las mujeres en la iglesia y en la sociedad en general. Debemos de aceptar que hay algunas enseñanzas dentro de la iglesia que son importantes para el hombre debido a muchos factores y que los miembros las practicamos porque así lo han hecho los demás, especialmente cuando una iglesia es o ha sido de muchos años de existencia. Yo diría que no hay nada de malo con indagar algunas de las cosas que se practican en la iglesia, nunca para criticar, más bien para cultivar nuestro conocimiento de los que somos miembros o sentimos ser parte de aquella iglesia. El segundo problema que ellos enfrentaban tenía que ver con la cena del Señor. En mi experiencia he visto algunas iglesias, o más bien he visitado algunas iglesias, donde el pan
ha pasado del uno al otro, tomar una parte y partir del mismo pan para compartirlo con los demás. En otras iglesias, las personas he visto que toman del mismo recipiente para tomar del mismo vino. La costumbre y tradición con frecuencia constituyen temas polémicos dentro de la sociedad, de la iglesia. Y esto muchas veces trae algunas diferencias por su interpretación o por la falta de conocimiento bíblico en aquella membresía. Lo difícil es cuando nos encontramos con un buen grupo de personas que defienden su postura, que la costumbre y la tradición ayudan a mantener los valores y el orden en aquella iglesia. Otro buen número de personas sostienen que impiden el cambio que resulta esencial, lo que se consideraría el progreso. Pero hay oposición. He visitado algunos lugares donde hay oposición sobre el mejoramiento de carreteras, defendiendo que es lo típico de aquel lugar. Y hay un buen número de personas, en su mayoría, que defienden esta posición. Aunque otros se oponen, especialmente contando la juventud, permitiendo que debían de haber otros cambios para el desarrollo. Como vemos, tanto en la iglesia como en la sociedad hay diferencias cuando tomamos el tema cultural. Cuando Pablo estuvo con ellos, los de Corinto, les dio algunas instrucciones acerca de la oración y el orden en la iglesia. Y lo bonito es que ellos lo tenían presente. Pero algunos estaban cayendo en algunas prácticas y costumbres que eran cuestionables. Y los líderes de la iglesia necesitaban instrucciones claras para saber cómo proceder correctamente con estas costumbres. ¿Hacer cambios? ¿Mantenerlas? ¿O qué respuesta darles a las personas que indagaban sobre esto? Pablo elogió la iglesia por recordar sus instrucciones. Es decir, porque ellos querían obedecer no la enseñanza de Pablo, sino la voluntad de Dios. Hasta en las costumbres de conducta, de adoración y el orden en la iglesia. Debemos de entender la aplicación de la palabra instrucciones. En este pasaje quiere decir tradiciones o enseñanzas que se transmiten de modo oral de generación en generación. Eran muchas las cosas que estaban sucediendo en esta iglesia de Corinto. Era un tiempo histórico y entre ellos podríamos mencionar, por ejemplo, las tribulaciones, las costumbres, la práctica local, las preferencias de un pueblo, los patrones que se habían establecido muy bien dentro del grupo o del pueblo. Lo que se dice en este pasaje tiene relación con la situación específica de Corinto. Recordemos eso. La adoración, las costumbres de la iglesia
y de la sociedad de su época. No es la ley de Dios para los creyentes en cada sociedad y situación. Sin embargo, los principios dados para Corinto son aplicables a la vida en sí. Por esa razón, este pasaje está desarrollado en forma de principios y no de puntos que planteen el problema de Corinto. Entendamos bien este concepto. El problema de Corinto se reconoce fácilmente en los principios planeados, porque los principios hablan acerca de la conducta y las costumbres de los creyentes de cada generación. En el versículo 3 hay una relación y orden en el universo. Dice, quiero que sepáis. Los creyentes deben comprender y asimilar este principio. La cabeza de todo hombre es Cristo. La palabra cabeza en la Escritura se refiere a autoridad. Cristo tiene autoridad sobre el hombre. Por naturaleza, Cristo es más fuerte que el hombre. Por posición, Dios ha ordenado que Cristo sea la cabeza y que el hombre se subordine a él. La cabeza de la mujer es el hombre. Este es un tema muy sensible, dijera yo, en la sociedad en que vivimos. Pero es un tema que se debe tratar con amor, con humildad y con toda honestidad para poder ser edificados, entendiendo el propósito de Pablo. Además de proseguir, antes de proseguir, una observación detenida ayudará a una persona a comprender la posición de Dios en la relación entre los hombres y las mujeres. Este pasaje lo plantea claramente. Primero, ni el hombre ni la mujer es superior al otro en existencia. El hombre y la mujer son iguales ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios hay una relación esencial entre el hombre y la mujer. Ninguno es independiente del otro. Ambos le pertenecen al otro. Ambos le pertenecen al otro. Entendámoslo bien. Y la relación que existe entre ellos proviene de Dios. Leamos otra vez los versículos 11 y 12 de este capítulo 11. Dice así, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Ante los ojos de Dios, segundo, no hay masculino ni femenino. Ante los ojos de Dios. Él ve tanto al hombre como a la mujer como a una misma cosa. Cada uno es tan significativo como lo es el otro. Veamos cómo Pablo lo expresa hablándole a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28. Cuando él le dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo lo expone claramente. En Dios no hay diferencia, en Cristo. Cuando Dios habla de que el hombre es cabeza de la mujer,
Él no se refiere a la capacidad, al valor, a la competencia, a la brillantez o ventajas. Dios se refiere a función y orden dentro de la organización. Toda organización debe tener una cabeza para que opere de un modo eficaz y ordenado. No hay mayor organización que el universo de Dios, la iglesia y su familia cristiana. Hay una relación dentro del orden de las cosas de Dios. Pero toda relación debe de tener una cabeza. Y Dios ha ordenado que el hombre sea la cabeza de la relación. La cabeza de Cristo es Dios. Esto sencillamente quiere decir que cuando Cristo viene a la tierra, Él se sujetó a Dios, su Padre. Dios es Padre, era la cabeza bajo la cual Cristo operaba y funcionaba. Filipenses 2, 6 y 7 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículos 4, 5 y 6. No debemos avergonzar ni deshonrar a nadie. Estos versículos comienzan realmente a centrarse en el problema específico que enfrentaba la iglesia de Corinto. Incluía la forma de vestirse. De la manera que algunos hombres se estaban vistiendo, estaban deshonrando a Dios. Y de la manera que algunas de las mujeres se estaban vistiendo, estaban deshonrando a Dios como al esposo de cada una de ellas también. Un hombre puede deshonrar a Dios por su forma en que se viste. Algunos hombres de la iglesia de Corinto estaban alabando a Dios con la cabeza cubierta. La costumbre de que un hombre adorara con la cabeza descubierta era importante en la iglesia primitiva. Los judíos adoraban con la cabeza cubierta, imitando a Moisés, que se cubría la cabeza luego de haber estado en la presencia de Dios. Para entenderlo mejor, veamos cómo lo explica Pablo en su segunda carta a los mismos Corintios. En el capítulo 3, versículos 13 al 18, y dice así: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En esta forma, Pablo les explica a los de Corinto claramente. La iglesia deseaba demostrar que el hombre había recobrado la imagen de Dios. Ahora el hombre podía tener una comunicación directa con Dios por medio de Cristo, su mediador. Eso debemos de entenderlo, que ahora el hombre puede tener esa libertad de comunicarse directamente con Dios por medio de la oración. La cabeza descubierta era un símbolo de su comunión frente a frente con Dios. La cabeza descubierta era la marca distintiva de un seguidor de Cristo. Debemos de recordar que estas costumbres eran extremadamente importantes para la iglesia primitiva, tan importantes como son nuestras costumbres hoy en día. Los hombres se cubrían la cabeza en un espíritu de rebeldía y de inconformidad. Desde luego, un espíritu como eso es pecado. No podemos adorar a Dios estando en rebeldía con Él. La comunión con Dios y la verdadera adoración con otros creyentes resulta imposible en una atmósfera de rebeldía e inconformidad. Un creyente verdadero no debe permitir nunca que un espíritu de rebeldía o inconformidad se afiance en su vida. Dios no ha salvado al creyente para que cambie las costumbres. Entendamos bien esto. Dios lo ha salvado para esparcir el mensaje de amor, de cariño, el ministerio y la salvación entre los hombres. Por eso el Evangelio es buenas nuevas, porque ese mensaje no estaba claro. Las buenas nuevas es tener esperanza en Cristo de una salvación a través de Él, su Hijo. Una mujer puede deshonrar tanto a Dios como a su esposo con la manera en que viste. Era una costumbre estricta en el Oriente que las mujeres usaran un velo en la época de la iglesia primitiva. Incluso en la actualidad aún existe la costumbre de algunos países del Oriente continuando haciendo lo mismo. Me llamó la atención el comentario de William Ramsey cuando él dice, dando una descripción excelente sobre la importancia del velo para estas mujeres. Dice él en sus propias palabras, en países orientales, el velo es el poder, honra y dignidad de la mujer. Con el velo en su cabeza, ella puede ir a cualquier lugar con seguridad y profundo respeto. No se le ve. Es una señal de mala educación mirar en la calle a una mujer que va cubierta con su velo. Ella está sola. El resto de las mujeres que la rodean no existen. Como ella tampoco existe para ellas. Ella es suprema en la multitud. Pero sin el velo, la mujer es igual a cero. Alguien a quien cualquiera puede insultar. La dignidad y autoridad de una mujer desaparece
con el velo encubridor del que ella se deshace. Recordemos, el velo exponía la frente y los ojos y llegaba desde la cabeza hasta los tobillos. La mujer, desde luego, llevaba ropa debajo del velo. Pero ante los ojos de la sociedad, una mujer sin velo era una señal de una mujer libertina. Estaba demostrando demasiado su cuerpo. Resulta a llamar la atención. Desde luego, el vestir indecente y poca recatada deshonraba a su esposo, a Dios, a la iglesia y a sus hermanos creyentes también. Pablo dice que bien se puede quitar toda cobertura como si estuviera sin velo o expuesta lo suficiente como para llamar la atención y provocar pensamientos libertinos. Las mujeres cristianas no deben seguir las costumbres del mundo al vestirse. No deben vestirse poco recatadas para llamar la atención, para mostrar el cuerpo, para buscar popularidad, para ganar aceptación, para estar a la moda. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice así: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos ostentosos, costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pedro, en su primera carta, también hace acción. Cuando vamos a los versículos del capítulo 11 del que acabamos de leer, versículos 7, 8, 9 y 10, estos versículos lidian aún con la ropa como un problema básico. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, si perturba el espíritu de los creyentes por medio de la rebeldía y la inconformidad, deshonra a Dios. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dio autoridad sobre la tierra. Por consiguiente, el hombre siempre deberá comportarse de una manera que demuestre su autoridad y no deshonre a Dios. La mujer es la gloria del hombre. Ella tiene su lugar propio en la creación de Dios, pero su lugar no es el del hombre. Su lugar es al lado del hombre, muy exaltada como su reina. Ella reina en majestuosidad al lado del hombre como su gloria, en el orden y organización de las cosas de Dios. El hombre es el soberano y la mujer la reina gobernante a su lado. Dios lo demostró con dos cosas cuando creó al hombre y a la mujer. Dios creó a la mujer de una costilla del hombre, Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dios creó a la mujer como compañía para el hombre, Génesis 2:18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Por lo tanto, la mujer debe honrar la autoridad del hombre.
Ella no debe rebelarse contra su autoridad, ni avergonzar, ni deshonrar a su esposo. En Corinto, debía cubrirse la cabeza y usar el velo que simbolizaba la autoridad del hombre. Debía hacerlo porque los ángeles estaban presentes. Debía respetar su presencia, tanto como la autoridad de su esposo. La aplicación es la siguiente. Las mujeres cristianas deben vestirse recatadamente, no para llamar la atención. Una mujer cristiana no debe vestirse para mostrar su cuerpo, lo que sugiere una moral libertina. Debe vestirse para honrar a su esposo. Ella debe respetar y reconocer su autoridad y derecho dentro del orden de la creación de Dios. Ella no debe causarle dolor con la forma en que ella se viste o haga cualquier cosa. Pero tengamos presente también que el hombre debe amar, honrar y respetar a su esposa de igual manera. ¿Cuántos hombres se encuentran en un caos total porque no hay reconocimiento ni disposición de aceptar la autoridad? ¿Cuántos hombres y mujeres han deshonrado a Dios? Y a cada uno de ellos porque se han vestido con rebeldía o para llamar la atención. ¿Cuántos han caído en pecado e inmoralidad por la forma en la que se visten y se exponen a los demás? La única respuesta es el amor y el orden de autoridad de Dios en su creación. Sin amor y autoridad, el caos es el resultado inevitable. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 1 Pedro 3:1-2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No debemos contender ni discutir por las costumbres. Los creyentes deben conformarse a las costumbres esperadas de la conducta cristiana y del orden de la iglesia y no discutirlas ni rebelarse contra ellas. La implicación es la siguiente: no estamos en la tierra para discutir y pelear por asuntos triviales, sino para perpetuar el ministerio de la iglesia de Dios. Hay demasiadas personas desesperadas en el mundo que mueren de hambre, sed, pobreza, enfermedad y pecado. Hay demasiadas personas que necesitan ayuda de nosotros para que nos involucremos en discusiones peleando por los derechos personales y las costumbres. Es mi propósito que esta lectura nos ayude a entender el propósito que Pablo tuvo de llevar el mensaje del Evangelio, vivir para agradar a Cristo y para llevar el mensaje de esperanza y salvación para aquel que no conoce a Cristo. Las cosas de costumbres y culturales nos pueden traer grandes diferencias,
que como resultado nos puede apartar de la buena relación con Dios. Termino con este versículo. 1 Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Me gustaría orar por usted. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar. Te pido, Señor, por cada uno de mis amigos, de mis hermanos que nos están escuchando en este momento. Gracias por su fidelidad, por su deseo, Padre Santo, de conocer más de tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de poderla compartir a través de este medio. Y que sea, Padre Santo, de vivificación para todos nosotros. Tu palabra es vida y te damos gracias por ella, porque tenemos esa libertad, esa provisión para podernos alimentar de ella. Bendice, Padre Santo, todos aquellos que tienen diferencias por cosas que son triviales. Ayúdanos y guárdanos, Señor, a amarnos con el verdadero amor de Cristo. Ayúdanos, Padre, a ser de bendición para los demás, pero que no hayan discusiones, que no hayan desacuerdos a los cuales nos lleven a la separación, Padre Santo. Ayúdanos a amarnos unos a otros. Para cuando tú regreses, estaremos listos para irnos contigo. Ayúdanos a entender estas doctrinas tan profundas, pero con grandes significados, Señor. Te pido, Padre Santo, por la felicidad en los hogares. Ahora es Día del Padre. Como padres tenemos, Señor, grandes responsabilidades de representar nuestros hogares, de guiar. Como padres, como cabeza del hogar, de guiar a nuestros hijos, a nuestra familia, pero guiarlos bajo tu dirección. Ayúdanos a ser sensibles, a ser sabios, cómo gozar de la vida matrimonial y la vida cristiana. En tu precioso nombre, Señor, pido por todos. Amén. Que el Señor les bendiga y si el Señor nos permite, el próximo domingo aquí estaremos. Bendición para todos. Amén.